Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro El material de Set. Estamos viendo el último capítulo. Set. ¿Qué es o quién es Set? Evaluaciones personales. Es el capítulo 20 del libro El material de Set. Luego habrá algunas sesiones para comentar un apéndice un poco extenso. Pero hoy vamos a terminar este capítulo 20 haciendo la tercera sesión. Había estado explicando Jane, pues un poco reflexionando sobre la naturaleza de Set, sobre qué tenía que ver Set con ella. Ella pues admitía todavía varias posibilidades de que podía ser su supraconciencia, que podían pertenecer Set y ella al mismo árbol de conciencia y por eso Set poder ser su supraconciencia, su conciencia superior en alguno de los niveles. Y incluso, pues, cómo se establecía, según había previamente explicado Set, la conexión de canalización entre Set y ella. Y bueno, pues todo esto había sido muy interesante y nos habíamos quedado pues precisamente en un punto donde Jane empezaba a decir lo más interesante de este capítulo, que es, bueno, pues una intervención que hace Set 2, que más o menos lo veremos al final, a partir de la mitad de esta grabación. No tiene desperdicio ninguno. Pues bien, nos habíamos quedado en un punto en la página 266, en una exclamación de Rob, el marido de Jane, cuando les anuncia Set que va a escribir un libro, él personalmente, a través de Jane, que sería precisamente pues, el libro Habla Set, con esas tres partes, un libro que es una cumbre de la espiritualidad profunda occidental. Entonces, al enterarse Set dice, esto es magnífico, le dice Rob a Set. Pues bien, a partir de aquí sigue Jane redactando este capítulo 20 y nos vamos a encontrar con unas cosas interesantísimas en él. Sin más preámbulo, comenzamos y dice así. Habla Jane. Naturalmente, no reclamo que el material represente conocimiento puro y no distorsionado. Es decir, Jane aquí reconoce que el mero hecho de la canalización implica que la información que se recibe pasa por el filtro de personaje humano, por el filtro egoico, por el filtro de la mentalidad dual, y entonces sufre alguna distorsión debido al enfoque personal, a esa cualidad personal que le confiere el humano, que es canal al mensaje del canalizador. Naturalmente, no reclamo que el material represente conocimiento puro y no distorsionado. Acepto que hay una cierta distorsión de la información espiritual que llega cuando es canalizada por los humanos. Esta cuestión de distorsión se presentó quizás por 50ª vez, 15 veces antes, bueno, en la sesión 463. Claro, ya llevaban 463 sesiones y Set les había hablado bastante sobre que efectivamente la información espiritual, el material, como les llama Jane, cuando llega al canal, pues por su peculiar personalidad, es como si pasase por un filtro y saliese, pues, en fin, algo diferente de cómo viene. Viene puro y sale, pues, con ese tamiz dado por la personalidad del canal. Después de que hube firmado el contrato para este libro, el material de Set, nuestra amiga Peg Gallagher estaba preparando un artículo respecto a Set para nuestro periódico local y concurrió a una sesión de Set Jane, Jane canalizando es Set Jane con Rob, a una sesión de Set. Acudió esta editora, Peg Gallagher, para obtener algo de material para ese artículo que iba a escribir.
Después de varios comentarios en broma a Peg de Seth, algún día yo te entrevistaré a ti, le dijo Seth en esa sesión. Seth empezó a hablar sobre distorsiones. Pues bien, pues ahora vamos a ver qué dice Seth sobre esta cuestión de la distorsión del mensaje canalizado. Ahora bien, tanto si un medium está en un trance tan profundo como el océano Atlántico, completamente con el enfoque de atención de su conciencia situado en niveles muy profundos, en otras dimensiones, para poder atender precisamente al mensaje que emite el canal. Dice, tanto si el medium está en un trance muy profundo, pone como ejemplo el océano Atlántico, como si no, el medium no será un canal puro. Simplemente tendrá que rebasarse el ego, pero las otras capas del yo y las estructuras neurológicas continuarán funcionando como siempre. Serán alteradas por las percepciones que pasan a través de ellas. Y esto es algo importante de comprender que va a explicar Seth ahora mismo. Llega la información. Al pasar esa información por el canal, por la persona humana que está recibiéndola y trasladándola, la información, simplemente por el hecho de ser percibida por el personaje humano, canal o medium, ya genera cambios en él. Y estos cambios en él influyen en cómo después el medium emite el mensaje. Esto es muy importante, porque no es solo que llegue la información y sea distorsionada por el ego del medium, es que la información, según entra, cambia al medium, le cambia energéticamente, le cambia en mentalidad. Y junto con la propia personalidad del medium sale una información con una cierta distorsión. Esto no quiere decir que no llegue el mensaje profundo o el contenido de la información espiritual. Esto afecta fundamentalmente a la forma en la que el medium emite esa información. Salvo que, en fin, sea un medium pues muy condicionado por un sistema de creencias pues bastante oscuro o bastante distorsionado ya de por sí, y entonces llega a distorsionar el contenido, pero suele ser una distorsión de la forma. Vamos a ver qué dice Seth. Simplemente tendrá que rebasarse el ego, repetimos, pero las otras capas del yo y las estructuras neurológicas continuarán funcionando como siempre. Serán alteradas las capas del yo y las estructuras neurológicas del personaje humano que canaliza, serán alteradas por las percepciones que pasan a través de ellas. Prosiguió diciendo, sigue Jane, refiriéndose a Seth, que la comunicación verbal no es una regla, no es usada por entidades más avanzadas ni por otras menos desarrolladas que nosotros. El lenguaje verbal se corresponde con el personaje humano, pues con un tipo de experimentación del espacio-tiempo, el de la humanidad. En otros niveles de personajes, por debajo del nuestro, en inteligencia y por encima, no solo en inteligencia, sino en tipo de experiencia, no se utiliza el lenguaje humano. Con objeto de que tenga sentido, sigue diciendo Jane, para nuestros yoes tridimensionales, la información debe ser exprimida, y esto de por sí solo es causa de cierta distorsión. ¿Qué quiere decir Jane? Que tú, cuando recibes información, no estás oyendo un dictado de palabras en tu cabeza, o no solo, o no siempre, sino que estás recibiendo unos paquetes de energía que son imágenes, sonidos, sensaciones, y van apareciendo como una información que tú tienes que emitir en lenguaje humano, pero no aparecen, o no siempre, o no completamente, en lenguaje humano. Tú las traduces al lenguaje humano. Entonces puede ser que oigas una voz en tu cabeza, pero porque tú estás realizando esa traducción, no porque el emisor esté introduciendo una voz en tu cabeza.
Las palabras que yo pronuncio para ti transmiten información, pero las palabras no son información, sino únicamente conductoras verbales de ella. Aquí Seth lo está diciendo muy claro. Yo transmito un contenido. Te puede llegar a ti en forma de palabras. Pero cuando tú lo emites, cuando tú lo recibes, eso te cambia. Y cuando lo emites, te cambia y lo cambias. Emites otras palabras diferentes. La información raras veces puede fluir como agua cristalina, con el medium actuando como grifo que se abre y se cierra a voluntad. Debe ser filtrada a través de diversas capas de la personalidad del medium. Tiene que ir atravesando capas, que son las capas egoicas de la experiencia humana. El sistema nervioso reacciona ante los datos, incluso cuando los traduce. Nada es neutral en esos términos. La información se recibe y se traduce, como debe ser, en mecanismos que el sistema nervioso puede manejar e interpretar. Llega energía de muy diversas maneras y el cerebro humano la transforma a simbología que le es familiar. Y luego, al emitirlo, además, le da el énfasis o el matiz o la cualidad o la característica de esa personalidad que está transmitiéndola. Al igual que cualquier otra percepción, la información entonces se torna en parte de la estructura del sistema nervioso. Al igual que cualquier otra percepción, tú percibes, tú ves el mundo, tú observas una situación, la interpretas, esa situación penetra energéticamente en ti y se torna en parte de la estructura del sistema nervioso. Te invade. No puede ser de otro modo. Cualquier percepción altera instantáneamente los sistemas electromagnéticos y neurológicos del perceptor. Es una energía que entra en un sistema de energías que eres tú y te modifica. Nunca es inocuo lo que percibimos. Nunca es neutro. Siempre tiene una influencia en nosotros y siempre nos cambian algo. Por eso no es lo mismo presenciar una situación que presenciar otra. No es lo mismo. No ya porque las interpretes de forma diferente a otras personas o tú en un momento de una forma diferente a como podrías interpretarlo en otro momento. No solo por eso, es que es una energía que entra a tu sistema energético, a tu configuración energética personal y necesariamente la modifica al entrar. Otra cosa es, además, según la interpretación que le des, si esa modificación se realiza en un sentido o en otro. Podríamos decir para mejor o para peor. También como lo interpretes tú influye, pero ya de por sí por entrar la energía en tu sistema energético personal está afectando, está influyendo, está modificando físicamente, si hablamos de las energías desde un punto de vista físico, físicamente, químicamente, atómicamente, cuánticamente, está afectando. Según tus términos, en esto consiste la percepción. 2 puntos. Una alteración de la estructura neurológica de las neuronas, de los químicos que componen las neuronas, de las moléculas, de los átomos y de las partículas subatómicas. La energía está modificando tu sistema neurológico, físicamente, químicamente, cuánticamente, energéticamente. Los mecanismos receptores cambian ellos mismos y son cambiados por lo que perciben. Estoy hablando aquí de la naturaleza física de cualquier percepción. Física en el sentido amplio. Química, cuántica, atómica, en general. Es una contradicción lógica imaginar, con sus estructuras físicas, el cerebro físico, que cualquier percepción pueda recibirse sin que se altere la situación interna del perceptor,
es una contradicción lógica, porque es una energía que entra en tu sistema energético personal, ya sea el cuerpo mental, el emocional o el físico, tu propio cerebro. Y se reparte luego por el sistema nervioso y llega a todas las células de tu cuerpo. Todas. No hay energía, no hay percepción neutra. Esto es interesantísimo. Además, es algo que no se habla demasiado de ello en estos términos tan técnicos. Quizás Ranta, que lo es, muy técnico también. Repetimos, es una contradicción lógica imaginar con sus estructuras físicas, con nuestros cerebros, que cualquier percepción pueda recibirse sin que se altere la situación interna del perceptor. Estoy procurando hacer que esto sea tan claro como me sea posible. 2 puntos. La información automáticamente se mezcla. Es energía que se mezcla con la tuya, que entra y se mezcla. Y se ve entremezclada y enmarañada con toda la estructura físicamente válida de la personalidad. Cualquier percepción es acción. A ver, pero si tú percibes y observas eso es acción, desde un punto de vista energético, sí. Por lo tanto, lo es desde un punto de vista cuántico, atómico, molecular, químico y físico. Te cambia una percepción, la energía que recibes de ella. Cualquier percepción es acción y modifica aquello sobre lo que actúa, y al hacerlo se ve cambiada por sí misma. La más leve percepción altera todo átomo dentro de tu cuerpo. Este, a su vez, emite ondas, por lo que, como sabes, la más mínima acción se siente en todas partes, en todo el cuerpo. Por eso ves una cosa y te da un escalofrío que lo sientes por todo el cuerpo. Una cosa que, en fin, te asusta, te entra pánico o te entristece mucho. Entonces, oh, es un cambio completo energético tuyo. Seth continúa dando ejemplos de los diversos tipos de distorsión que pueden ocurrir en la percepción normal y extrasensorial. Y los transcribe Jane. Ahora bien, Ruburt o cualquier individuo con muy poco humor podría malinterpretar la información exagerando los elementos pesimistas. Aquí está la cualidad que le da a la información recibida el medium cuando la interpreta y la emite en palabras humanas. Su tipo de personalidad, su nivel de conciencia, su estado anímico, van a darle un sesgo a la información canalizada. Ahora bien, repetimos, Ruburt o cualquier individuo, Ruburt es Jane, que le llama así Seth, o cualquier individuo con muy poco humor podría malinterpretar la información exagerando los elementos pesimistas. Las personas propensas a la necesidad de autocastigo consistentemente malinterpretarán cualquier percepción de esta manera. Conforme Seth, sigue diciendo Jane, continúa explicando la índole de la percepción, se hace obvio que la percepción física misma configura la realidad dentro de ciertas formas. La misma percepción física configura la realidad dentro de ciertas formas. No anda mal encaminada Jane. Sigue la idea que está diciendo Seth. Incluso la percepción extrasensorial, no la física, sino la extrafísica, debe traducirse en términos físicos. Tú tienes un sueño, tú tienes un viaje astral, tú tienes una visualización, tú canalizas, no al dictado, sino a tu mismo yo superior. Y ocurre exactamente lo mismo. Igual, hay que pasarlo al lenguaje humano, a la dimensión físico-material, tercera dimensión, y traducirlo a la experiencia humana. Y ocurre todo esto que dice Seth. El material de Seth, el libro, no, el material de Seth es un libro sobre todo el material de Seth recibido hasta ese momento, en las sesiones de Seth Jane con Rob. El material de Seth revela lo que hay detrás de la realidad normal que conocemos, pero la misma traducción en palabras debe, por necesidad, distorsionar el significado. Para empezar, porque hay cosas que, en fin, no se pueden entender bien desde la experiencia humana.
a empezar. Además de esto, existen otras variables. SET no es estático, no simplemente entrega metódicamente el material como si fuéramos grabadoras, responde a preguntas, por lo que, hasta cierto punto, las preguntas que se le formulan a él a veces le hacen modificar la forma particular en que discute un tema determinado. Claro, le van preguntando y no les hace caso omiso. Les contesta y ya sigue hablando en función de lo que le han preguntado. Entonces, es una interacción constante. SET va cambiando también en la interacción con Jane y con Rob. Puesto que es bastante sensitivo, debe verse afectado por su relación con nosotros, aunque quizá no en el mismo grado en que nosotros nos vemos afectados por él. Es de entender que no. Siempre el que tiene menos nivel de consciencia aprende más del que tiene más nivel de consciencia y en esa interacción sufre una modificación interna mayor, entiendo yo. No hay duda de que mi propia personalidad, dice Jane, ha crecido conforme se ha acomodado a la experiencia de SET, ha evolucionado gracias a SET. Yo tuve que aprender a manejar más estímulos que nunca antes y mantener la estabilidad general conforme aprendí a desarrollar facultades latentes. Es que SET no solo enseñaba a Jane a transformar su mentalidad, le enseñaba la segunda vertiente de la información espiritual, familiarizarse con su configuración energética, y le enseñaba la tercera vertiente de la información espiritual, percepción extrasensorial, hacerse consciente de tu naturaleza multidimensional. Jane lo reconoce. En todos estos sentidos me ha beneficiado ser canal de SET. Esto ciertamente involucró esfuerzos y tensiones, así como recompensas, pero ninguna que no pudiera resolverse con cierto grado de humor y algo de sentido común. Es decir, que tampoco fue tan tremendo, lo mismo que cualquier proceso espiritual que pasa por una fase álgida, un poco más intenso. Cuando siento la necesidad de descanso, me tomo un respiro que Seth respeta con mucha gracia. Con todo lo que Seth nos ha dicho respecto de los potenciales del hombre, debo admitir, reflexiona Jane, que en ocasiones nos hemos preguntado por qué la especie no está más desarrollada moral y espiritualmente. ¿Por qué va tan lenta? Bueno, esto lo explica muy bien el libro de Urantia. La evolución no puede ser de otra forma, sino como es, porque depende de las decisiones de todas las conciencias involucradas y deciden conforme a su nivel mental. Y sí, bien, dándonos más información espiritual, los reveladores pueden permitir que nosotros decidamos en pro de acelerar nuestro proceso de evolución, pero la decisión es nuestra. Eso sí, habitualmente, dar más información espiritual a la humanidad genera un efecto acelerador, efectivamente. Dice Jane, ¿por qué la humanidad no ha evolucionado más rápido? Bueno, porque va a su ritmo. Insisto, el libro Durante lo explica maravillosamente bien. Cierta noche, antes de nuestra sesión regular del miércoles, Rob y yo nos sentimos muy perturbados por la situación del mundo en general. Estábamos sentados conversando y Rob preguntaba en voz alta por qué nos comportábamos en el mundo como lo hacíamos. En fin, pues por muchas razones que un estudiante de espiritualidad pues ya conoce y maneja. ¿Qué sentido real o propósito se halla tras todo esto?, preguntó Rob. Puede concederse que parte de nosotros sabe lo que estamos haciendo. Sin embargo, parece que tenemos una inclinación a destruir el planeta, si no a través de la guerra, a través de la contaminación. Bueno, aquí habría que escuchar lo que le dice Dios a Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios. Efectivamente, es que no sabemos lo que queremos bien. Entonces estamos un poco despistados todavía en qué queremos a nivel de personajes humanos. No lo sé, repuse, le contesta Jane a Rob. Me sentía tan mal como él, reconoce. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 1968 y a partir de esa noche celebramos una serie de sesiones que tenían que ver con las preguntas que ocupaban nuestra mente en primer plano. Pues todas estas cuestiones que están diciendo del mundo, de por qué el humano no avanza más, por qué está destruyendo el planeta, etcétera, etcétera. Esa noche
En particular, 6 de noviembre del 68, nuestra sesión 446. La otra personalidad, Set 2, la versión, el nivel superior de Set, entró con su voz distante y clara. Y aquí empieza un mensaje de Set 2 que yo considero esencial, súper clarificador. Entre otras cosas, Set 2 afirmó: la especie humana se halla en una etapa a través de la cual viajan diversas formas de conciencia, coincidiendo aquí en el espacio del escenario de la Tierra en diferentes niveles dimensionales y, concretamente, en el nivel dimensional físico-material, la experiencia humana. Antes de que puedas ser admitido en sistemas de realidad que son más extensos y abiertos, debes primero aprender a manejar la energía y ver, mediante la materialización física, el resultado concreto del pensamiento y la emoción. El personaje humano, un fragmento de conciencia generado para tener experiencias humanas. Ya es un fragmento de conciencia que no desaparece, ya continúa individualmente en la realidad total. Primero un proceso de ascensión hasta la reunificación completa con el espíritu en el conocimiento, pero tiene que ir llegando. Dice Set 2, no podéis pasar a tener experiencias en el astral hasta que aprendáis a manejar la energía en la dimensión física. ¿Y cómo se crean las situaciones? Porque en el astral la cocreación, la manifestación es inmediata. Y entonces no estáis preparados para llegar allí con la mentalidad que ahora tenéis, porque montaríais un caos tremendo. De hecho, ahí está el bajo astral, que es completamente caótico. Tenéis que aprender en la dimensión física mucho más densa, en la cual la cocreación tiene un retardo. Tenéis que aprender vida tras vida a co-crear, manifestar en la dimensión física antes de hacerlo en el astral, porque en el astral no hay retardo. Y las liáis bien gordas las situaciones si no habéis aprendido a manejar vuestra capacidad de co-creación y de manifestación. Eso es lo que está haciendo Set 2, que es impresionante. Repetimos, antes de que pueda ser admitido en sistemas de realidad, por ejemplo el astral, que son más extensos y abiertos, mucho más que el físico material, con muchas otras conciencias, además muy diferentes, de muy diferentes niveles dimensionales y características. Aquí está muy estandarizado el personaje humano, los animales, tal. Aquello es tremendo, tremendo. El que tenga una experiencia de viaje astral, en fin. Antes de eso, debes primero aprender a manejar la energía y ver, mediante la materialización física, el resultado concreto del pensamiento y la emoción. Pienso esto y tengo estas emociones. Así se me materializa en mi experiencia vital humana. Pues hasta que no aprenda no puedo ir al astral, porque en el astral no hay retardo. Es inmediato lo que se manifiesta. Del mismo modo que un niño gusta de fabricar pasteles de lodo, ustedes forman su civilización de pensamientos y emociones y luego contemplan lo que han creado. No somos conscientes de que lo creamos nosotros. Pero precisamente consiste en eso, en hacernos conscientes de que lo creamos nosotros, todo lo que ocurre en la civilización humana, con nuestros pensamientos y emociones, y luego darnos cuenta de que, en fin, es un caos. Las leyes del caos de un curso de milagros. Es un caos. Y así no vamos a ningún otro sitio hasta que no aprendamos a co-crear aquí. Cuando abandonas el sistema físico tras varias reencarnaciones, has aprendido la lección y, literalmente, dejas de ser un miembro de la especie humana. Pues entonces eliges abandonarla. Ya he terminado de aprender lo que venía a aprender. No solo lo he aprendido, sino que soy consciente de lo que he aprendido, de lo que hacía aquí, de quién soy en realidad. Y me voy a otro sistema de realidad, a otra experiencia. Únicamente el yo consciente habita simultáneamente dentro de otros sistemas de adiestramiento, un nivel superior, un nodo superior, una rama mediana o gorda del árbol,
que es consciente de todas las hojitas, de toda la estructura de ramaje de ahí hacia abajo. Pero solamente allí se es consciente. Las hojitas solo son conscientes de su experiencia. En sistemas más avanzados, el alto astral, por ejemplo, los pensamientos y emociones son automática e inmediatamente traducidos en acción hacia cualquier clase de materia que exista allí, dirá el libro de Urantia. Allí no es materia, es morontia. Es un término diferente porque aunque la composición es la misma, la velocidad de la frecuencia vibratoria de la energía y otras características son muy diferentes en el astral que en el físico material. Por eso se dice el físico material y el físico morontial, que es el astral. Por lo tanto, las lecciones deben enseñarse y aprenderse bien, aquí en la experiencia humana, antes de pasar a otras experiencias. De hecho, el que tenga cierta experiencia en viajes astrales empieza a darse cuenta de que por las noches, cuando soñamos, nos vamos al astral y, en fin, tenemos muchas experiencias que son incluso más alocadas e inconscientes que aquí en el físico material, porque ahí la corrección de la mentalidad cultural, ideológica, tradicional, religiosa, es otra, no es lo mismo. Y entonces dices, vaya cosas que hago en el astral, porque empiezo a darme cuenta. A veces digo, ¿por qué haré yo eso en el astral? Si yo lo que estoy aquí en el físico material es evolucionando, ¿por qué luego en el astral hago algunas cosas? Pues esa es la razón que en el bajo astral se manifiesta inmediatamente pues, lo que sigues teniendo en tu mente. La responsabilidad por la creación debe entenderse con toda claridad. Hasta cierto punto, ustedes se encuentran en un salón aislado y a prueba de ruidos. El aislamiento que tiene la experiencia físico-material en la Tierra, de la cual hablan el libro de Urantia, un planeta aislado, Tobías, un círculo de realidad fuera del círculo de realidad de la fuente. Todos de alguna manera nos dicen, la Tierra es un escenario tan extremo que está aislado del resto. Ahora hay una teoría recientemente que se consulta, se comenta, que es la de que hay un domo que aísla a la Tierra. Pues eso nos lo está reconociendo el libro de Urantia. Que no se pueda traspasar el domo desde un punto de vista físico con una nave espacial es una cosa. Ahora, que haya aislamiento de comunicación, sí. Y sí, recibimos comunicación, pero no libremente, sino que, en fin, está arreglada. Esto es lo que nos dicen y es un tema interesantísimo. Tiene algo que ver con lo del domo, pero igual no hay una equivalencia completa con lo que se dice del domo y lo que significa este concepto espiritual del aislamiento del escenario Tierra. La responsabilidad por la creación debe entenderse con toda claridad. Hasta cierto punto ustedes se encuentran en un salón aislado y a prueba de ruidos. El odio crea destrucción en ese salón y hasta que se aprendan las lecciones, la destrucción sigue a la destrucción. Según los términos de otros sistemas de realidad, sigue diciendo Set 2, ese tipo de destrucción no existe, mas tú crees que sí existe. Y las agonías del morir se sufren con amargura. La verosimilitud que se le ha dado a la experiencia humana, esto es un sueño de ilusión, esto no existe, pero aquí nos queremos que sí. Asimismo se siente amargamente una pesadilla vívida, pero esta se deja atrás con rapidez, una pesadilla por la noche que estás durmiendo. No es que se te deba enseñar a no destruir, puesto que la destrucción no existe en realidad, es que debes ser enseñado y adiestrado a crear con responsabilidad, porque si no lo aprendes aquí, no vas a otros sistemas de realidad, porque es un caos. Tuyo es un sistema de adiestramiento para la conciencia emergente, que es la nuestra. Conciencia emergente. Estamos más conscientes, somos niños espirituales, bebés espirituales.
Este adiestramiento te servirá para la existencia en una variedad de sistemas interrelacionados. Lo que se aprenda aquí en la experiencia humana luego nos servirá para ir a muchos otros sitios, que ahora no podríamos ir porque no podríamos interactuar. Seríamos como, pero ¿de dónde viene este? Pero fíjate lo que piensa y cómo se siente. Está montando aquí unas energías horrorosas. Pues bien, aquí llega a revolucionar aquí para poder ir para allá. Si las penas y agonías dentro de tu sistema no fueran sentidas como reales, si esta experiencia no fuese verosímil, si no hubiese un velo de olvido y las viviésemos como si fuesen realidad dentro del escenario, son completamente reales para los personajes. Nunca se aprenderían las lecciones. Los maestros dentro de tu sistema son aquellos que se encuentran en su última reencarnación, así como otras personalidades que han abandonado el sistema, pero que han recibido la asignación de ayudar a los que todavía se encuentran allí. Los maestros, los que están aquí en última fase del ciclo de reencarnaciones, y otros que han venido habiendo finalizado el ciclo, pero vienen ya desde el sistema de ayuda a una misión específica y concreta para asistir al resto de la humanidad. Estás tratando con la transformación de energía emocional en acción y forma. Esto es estas experiencias. Entonces actúan dentro del sistema que ustedes mismos han creado y por sus efectos aprenden dónde han tenido éxito y dónde han fracasado. Nos generamos un escenario para experimentar y aprender una serie de cuestiones. Nos lo diseñamos desde niveles superiores para que el fragmento de conciencia humana emergente, es un bebé espiritual, vaya aprendiendo. Esto no es fácil de entender. ¿Pero quién lo crea? ¿El humano? No. El ser interno del humano, el que está en el árbol de conciencia en un nivel superior, genera el fragmento humano y le genera un escenario para que ese fragmento evolucione y se haga consciente. La humanidad sueña el mismo sueño simultáneamente y ustedes tienen un mundo de masas, la conciencia social o de masa, que es una energía que rodea el planeta y de la cual es muy difícil sustraerse. Nos lo dicen también todos. Toda la construcción, todo el escenario y su diseño y el drama es como un juego educacional en que ustedes son los productores a la vez que los actores, solo que aquí solo nos vemos como personajes, no como actores ni como productores. Luego te ves como actor también, pero no como productor. Y ya cuando tomas conciencia de los niveles elevados del árbol de conciencia, desde arriba ya ves todo lo que ocurre abajo. Existe un juego dentro de un juego, dentro de otro juego. No hay fin al interior de las cosas. Capa sobre capa sobre capa sobre capa. El soñador sueña y el soñador dentro del sueño sueña. Una pesadilla tuya durmiendo es un sueño dentro de este sueño, que es a su vez otro sueño, y así por niveles dimensionales hasta el espíritu. Todo es una experimentación, todo es una exploración de posibilidades. Pero los sueños no carecen de significado y las acciones dentro de ellos son significativas. Todo tiene un propósito para el espíritu. Todo, no hay nada que no lo tenga. El yo total es el observador y a la vez participante en los papeles. Desde arriba del árbol de conciencia, desde el tronco, se observa todo, pero se participa en todo. Se generan fragmentos de conciencia a los que se les dispone el olvido para que actúen por sí mismos, pero desde arriba se está viendo todo el árbol. Las sesiones con Seth todavía continúan. Este es el final del libro, por eso se expresa Jane así. Las sesiones con Seth todavía continúan 2 veces a la semana. Continuarían pues hasta que murió Jane en el año 85. Esto es el 68. Y el alcance de la conversación se amplía y crece continuamente. Si lo que tenemos hasta ahora es un esbozo, entonces es realmente notable. Reconoce Jane, el material que nos ha dado Seth hasta ahora es impresionante. Como dice Seth 2, no es que tu ser exista en una realidad inferior, es que no has aprendido a reconocer el grado de la realidad en que vives.
desde aquí pensamos que es una realidad inferior, es una forma de que entendamos qué está ocurriendo, pero en realidad no hay realidades inferiores para el espíritu, ni superiores. Espero, no, esta es Jane, última frase del libro, antes del apéndice. Espero que este libro y el material de Seth hayan permitido al lector vislumbrar su propia existencia multidimensional. Pues bien, maravilloso el libro del material de Seth. Aún nos queda el apéndice. El apéndice es interesantísimo. Son cosas que decidió incluir Jane después de haber terminado la redacción del libro. Es largo, es intenso, tiene muchas transcripciones de cosas de Seth que Jane consideró interesantes o que sucedieron después de cerrar el libro y antes de publicarse, en fin, o en ediciones posteriores, vete tú a saber, pero el caso es que, aunque hemos terminado el libro, continuaremos con el apéndice. Por hoy, sin más, prospector.